Los bendigo a todos con la paz del Señor. Quiero compartir con ustedes una porción de palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25. El título en la Biblia dice Presentación de Jesús en el templo. Es cuando después de los 8 días estaban cumpliendo el ritual de presentar al primogénito en el templo después de determinados días. Eso, si quieren, después lo pueden leer con más detalle. María y José estaban llevando a Jesús. Y ahí sucede algo muy interesante que el Señor me estaba ministrando, me estaba enseñando y bueno, yo lo quería compartir con ustedes. Versículo 25 leemos en el nombre de Jesús. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Amén, esa es la porción que yo quería compartir con ustedes. Trata de un momento específico en la vida de este varón llamado Simeón, que la palabra nos cuenta que era un hombre justo y piadoso. Dice que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, nos está diciendo 4 cosas muy importantes acerca de este Simeón. Y después en el resto de la Biblia no tenemos ningún otro dato respecto a él, más que estas 4 cosas. Este varón, que era un varón de Dios, tenía una esperanza. Él estaba esperando la consolación de Israel. ¿Qué cosa era lo que afligía a Israel? Bueno, la dominación romana sobre la tierra. Una época donde el Imperio Romano se estaba expandiendo, y una de las tierras que padecieron esa expansión fue la tierra de Israel. El pueblo obviamente sufría esta expansión, este dominio que les quitaba la soberanía a ellos, y la soberanía pertenecía a otros. Este padecimiento era algo que obviamente afligió muchas generaciones, pero este varón mantuvo una esperanza. A veces nosotros no sabemos decir exactamente cómo el Señor va a solucionar tal o cual asunto o problema, pero acá nosotros lo podemos resumir en estas 2 palabras que dice: esperaba la consolación de Israel. No te dice cómo o cuál era esa consolación, porque él tampoco lo sabía, pero él tenía una esperanza en el Señor. Y el Señor dice que el Espíritu Santo estaba con él. El Señor retribuyó esa esperanza, no dejó que su fe cayera o que fuera en vano, sino que Dios retribuyó la fe que este varón tenía. No sé cuántos en ese tiempo habrán tenido la misma fe, la misma esperanza, no lo sé, pero sí te cuenta de este varón que en su corazón esperaba la consolación de Israel de parte de Dios. Y Dios le hizo una promesa. En el versículo 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y ese ungido del Señor, si ustedes ven en sus Biblias, van a ver que está con mayúscula. Entonces él pudo entender por revelación del Espíritu Santo que esa esperanza que él tenía iba a ser ese ungido, iba a venir a través de una persona. Y se mantuvo esperando. Yo me imagino cuántos lo habrán llamado loco, cuántos habrán dicho: vos, ¿por qué estás feliz y mirá la situación que estamos viendo? Vos, ¿por qué? Porque no entendían lo que había en su corazón, no entendían que en su corazón había una esperanza que el resto por ahí no tenía, pero esa esperanza él lo mantenía vivo, lo mantenía feliz, lo mantenía para que él continuara siendo un hombre justo y piadoso, porque las personas cuando viven en desesperanza cambian mucho.
cuando viven en una constante tribulación, una persona que por ahí en algún momento era una persona buena, piadosa, generosa, amable, de repente los momentos de aflicción pueden transformar el corazón de esa persona, pero este varón no, él siguió siendo quien era, porque en su corazón había algo diferente. Primero él estaba esperando de parte de Dios la consolación para su pueblo y para su tierra, y nadie ni ninguna circunstancia le arrebató esa esperanza. El Espíritu Santo estaba sobre él y lo fortaleció para que él siguiera esperando. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo esperando? ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo esperando ese momento de conocer al ungido del Señor? Nosotros a veces nos podemos cansar de esperar, pero la verdad es que no podemos bajar los brazos, porque el momento en el que bajamos los brazos, por ahí el Señor nos iba a sorprender y nosotros estamos tirando nuestro trabajo y nuestro día a día por el caño, simplemente porque hemos perdido la paciencia, vamos a decir. ¿Qué significa la paciencia? La capacidad de esperar y la capacidad de soportar. Nosotros debemos mantener nuestra esperanza. Yo no sé cuál es tu esperanza, pero tenés que aferrarte y poner tu esperanza en las manos del Señor, que Él te va a recompensar. Esperanza, ¿qué significa? Nosotros sabemos lo que significa fe. Esperanza significa estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que eso que deseamos tanto se presente como alcanzable cuando normalmente creemos que son cosas imposibles? Y ahí es donde entra la fe. Una cosa integra a la otra, porque la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi esperanza es la fe que yo le tengo al Señor. Todas esas cosas que me parecen imposibles, que a mí me parecen imposibles y por eso las tengo como descartadas, mi fe en el poder del Señor hace que lo que para mí sea imposible, para Dios yo sé que es posible, entonces puedo esperar tranquilo en eso. Mentira del diablo que las cosas son imposibles, porque el Señor a mí me dio una solución, me dio la fe para que yo, creyendo en Él, eso que me parecía imposible ahora sea alcanzable. Todo lo que parecía lejano y que estaba completamente fuera de mi rango, en el nombre de Jesús, hoy es alcanzable. Eso es esperanza, hermanos, y vivimos en esta esperanza de parte del Señor, porque el Señor quiere no que tengamos un ánimo desesperado, sino un ánimo fortalecido en Él, en la fe en Él, en su camino. Este varón logró ver aquello que el Señor le prometió, porque obviamente el Señor lo prometió y por supuesto que lo iba a cumplir, pero él tenía que llegar hasta ese día. ¿Cuántos años habrá estado esperando conocer al ungido del Señor? No lo sé, pero él seguro que estaba contando los días, habrá estado contando cada minuto. Entonces su esperanza era grande, no era algo momentáneo, no era una cosa de entusiasmo, no era una cosa de sentimientos, no, era una decisión. Él tomó la decisión de esperar la consolación de Dios para su pueblo y Dios recompensó esa esperanza. Y hermanos, en este tiempo nosotros debemos mantener una esperanza sólida, una fe sólida en el Señor, que Él va a recompensar la fe de sus hijos, de aquellos que creen en Él. En el libro de Romanos, capítulo 16, la Biblia nos habla, Pablo nos habla del ejemplo de Abraham. Les leo a partir del 16, son un par de versículos. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. El 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Acá entra la fe, el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. En estos versículos nosotros encontramos una frase que a veces la usamos medio como latiguillo, ¿no? A mencionar las cosas que no son como si fuesen, llamar las cosas que no son como si fuesen, porque eso es lo que nos enseña la fe, esperar algo que todavía no lo vemos, pero nos comportamos como si ya lo viéramos. Y eso es lo que trae a nuestra vida esperanza. Uno no puede esperar cosas imposibles, pero la fe te hace que lo veas como algo posible para la gloria de Dios. Entonces tenemos un ánimo pronto, tenemos una manera de andar, de caminar, una manera de vivir diferente al resto de las personas que viven en desesperanza, que viven desesperados y todas las palabras que se pueden desprender de ahí. La fe de Abraham para nosotros tiene que ser un ejemplo. Él, como bien decía, recordaba Pablo ahí en estos versículos, un hombre de 100 años prácticamente, y a los 90 le llegó la promesa del Señor. Su esposa tenía 10 años menos, o sea, ninguno ya estaba en edad de tener hijos y habían abandonado toda esperanza de tener hijos por la edad de ellos, por el estado de sus cuerpos. Era ya algo imposible, ni siquiera estaba entre los planes, no sé, un plan ahí nomás como de reserva, no era ni siquiera una posibilidad, estaba completamente descartado. De 45 años atrás, tal vez, qué sé yo, por ahí habrán intentado, se habrán cansado de buscar y después cuando pasó el tiempo se dieron por vencidos y lo habían descartado totalmente. Pero cuando llega la promesa de Dios a la vida de Abraham, las cosas cambian. Y Dios no llega tarde, uno no puede decir el Señor como que se atrasó. No, el Señor llega cuando tiene que llegar. Y cuando la palabra de Dios llega a la vida de Abraham, como bien nos lo enseña Pablo, él creyó. Ese creer es lo que le fue contado por justicia. Ahora en los versículos dicen, él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza, porque la esperanza sobre lo que es real, esperar lo que es posible. ¿Qué era posible para ellos a los 100 años? Tener hijos definitivamente no, muchas otras cosas seguro que sí, pero no eso. Lo que era esperable era que no tuvieran hijos. Lo que era esperable era que, no sé, que su legado pasara a alguien más, como por ejemplo su sobrino que se lo había llevado como plan de respaldo. Ese era darle toda su herencia a su sobrino, era lo esperable. Pero cuando llega la palabra de Dios a la vida de Abraham, creyó esperanza contra esperanza, la esperanza de lo posible de Dios contra la esperanza de lo posible terrenal, natural, mundanal. Esperanza contra esperanza. En lo natural nosotros podemos esperar ciertas cosas, pero en lo espiritual suceden muchas cosas más. Nosotros podemos vivir una vida limitada o podemos vivir una vida de fe y de esperanza que avanza, que logra y que rompe completamente con las expectativas naturales. Es una frase muy fuerte y nosotros debemos tomarnos de esto, creer esperanza contra esperanza. ¿Cuántas personas, no, volviendo al ejemplo de Simeón, cuando estaba esperando el ungido del Señor, cuántas personas le habrán dicho, vos qué consolación podés esperar, quién nos va a salvar de estos romanos, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, quién va a liberar al pueblo de Dios y lo va a volver a poner como soberano. Pero él se mantuvo esperando la consolación para Israel. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que pelear esperanza contra esperanza. El otro va a querer ahogar tu fe, pero vos tenés que pelear para que esa incredulidad no te invada a vos, sino que te mantenga fortalecido. El versículo dice, él creyó esperanza contra esperanza.
Y el 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo la esterilidad de la matriz de Sara, porque razones para debilitarse tenía, por supuesto que tenía razones muy buenas, hoy diríamos hasta científicamente correctas. Sin embargo, él dice que esas cosas no lo debilitaron. Él no se dejó debilitar por las expectativas naturales, terrenales. Hermanos, tomemos este ejemplo, así como Simeón, mucho más como Abraham. Tomemos estos ejemplos para que nosotros nos fortalezcamos y digamos, no, yo no me puedo dejar vencer por las expectativas naturales. Yo voy a tener esperanza al Dios de lo imposible. Dice también en el versículo 23 y 24, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado por justicia, ¿no?, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. No es una palabra y un ejemplo que, bueno, le pasó a Abraham y ya está, quedó ahí en el tiempo. No, él fue de los primeros que creyó en el Señor. Y así como el Señor cumplió su palabra y su promesa con Abraham, al día de hoy, hermano, les puedo garantizar, y cada uno de nosotros podemos dar fe y testimonio de que Dios ha hecho lo imposible. En un mundo donde las expectativas eran pocas o eran nulas, Dios rompió con todas esas expectativas. El Dios de lo imposible, el Dios eterno, el Todopoderoso, para nosotros hace cantidad de cosas y va a seguir haciendo. Él va a cumplir sus promesas, Él te va a sorprender. A muchos los va a sorprender y a muchos simplemente les va a llenar de gozo cuando cumpla la promesa. ¿Recuerdan el ejemplo de Sara? Cuando el Señor envió 2 ángeles a repetir esa promesa a Abraham, Sara, que estaba escuchando desde atrás de la puerta, se rió. ¿Por qué? Porque no creía, hubo una incredulidad de ella, le sonó a chiste la promesa. Calculo que habrá sido la primera vez que lo escuchó de la boca de estos varones y no por ahí de la boca de su marido. Y se rió ante la promesa del Señor, porque no creía. Ella se sorprendió. Cuando habrá quedado embarazada, se habrá quedado sorprendida. Pero Abraham estaba esperando, porque él sabía que si el Señor le prometió, él lo iba a cumplir. Poderoso es Dios para cumplir lo imposible, hermanos. Y de la misma forma nosotros podemos ver, en el caso de Simeón, los padres de Jesús estaban sorprendidos, dice la palabra. En Lucas 2:33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Uno podría decir, los padres, ¿cómo se van a sorprender? ¿Qué no sabían? Y Dios se los había revelado. Pero hermanos, la fe no es de todos. La fe no funciona de la misma forma en todas las personas, lamentablemente. Uno a veces se desespera para que el otro crea de la misma forma que nosotros creemos, pero la revelación llega a cada uno por distintos lados. Ellos no tenían la misma fe y ni la misma esperanza que tenía Simeón, pero cada uno tiene su tiempo y Dios le habla y tratan personalmente con cada uno. Pero no es de todos creer como yo creo. Pero Dios en este tiempo nos está hablando a nosotros, y Dios en este tiempo me está hablando a mí. Yo no me puedo enojar con fulano o mengano porque no creen como yo creo, porque Dios está tratando con mi vida y me llama a mí a tener esperanza, me llama a mí a tener fe y a tener una fe fortalecida. Vivimos tiempos muy interesantes, vivimos tiempos muy complicados, muy diferentes. Que realmente esto va a quedar como un hito en la historia de la humanidad. Muchos lo están diciendo y ciertamente es verdad. Pero en este tiempo Dios llama a su iglesia a creer, a fortalecerse en fe, a levantarse en oración, a seguir creyendo que Dios va a cumplir con los imposibles y lo va a hacer por amor a nosotros. Porque Dios nos ama y quiere traer gozo, paz y amor a nuestras vidas. Yo los aliento, hermanos, con esta palabra a que sigan creyendo en el Señor. Si alguno ya estaba enterrando su fe, más vale que comience a desenterrar y a resucitar, porque Dios en este tiempo va a cumplir con aquellos imposibles que nos había prometido. No dejes, mi hermano, mi hermana, que las angustias de este tiempo
las amarguras de este tiempo, las tristezas de este tiempo te distraigan de ver cómo Dios está cumpliendo con los imposibles que en algún momento te prometió y por ahí viste otras distracciones y los tiempos pasaron y nos hemos olvidado, en este tiempo Dios trae a memoria. Dios tiene muy buena memoria y Él no se olvida de ninguna de sus promesas. Yo los bendigo con la paz del Señor y Dios mediante el Señor va a seguir haciendo cosas maravillosas.